Bien, menciónenme, ¿se puede ver la diapositiva? Sí, profesor. Correcto. Eh, Tienen ustedes en pantalla unas noticias de actualidad, que las vamos a comentar en este momento. La primera dice: informe especial, farmacias no piden recetas para medicamentos usados por peperas. Es decir, los somníferos se venden como caramelos. Esta es una noticia extraída del diario Perú 21, en la cual, como ustedes pueden ver, hay una serie de medicamentos que son debidamente registrados en un documento que se llama la receta. Y que pueden ustedes también ver que no hay ningún control. Entonces acá tenemos un problema con este documento y con el control de las farmacias hacia esos productos que se les llama productos controlados. En la parte inferior tenemos otra noticia que dice lo siguiente: se sancionarán a médicos que no receten medicamentos genéricos. Podrían ser sancionados con una multa de 8.400 soles. Esta noticia también es extraída de un diario digital, si mal no recuerdo, creo que es El Comercio, ¿sí? Y en la cual ustedes pueden ver que hay sanción para aquellos médicos que no receten medicamentos genéricos. Todavía eso está por aprobarse, pero ya existe la normativa que regula la receta en genéricos. ¿Qué opinión tienen ustedes de estas dos noticias? Muy bien, gracias por sus opiniones. Como ustedes pueden ver, el día de hoy vamos a conversar acerca de este documento que se llama la receta. Vamos a entender un poquito para qué sirve una receta, cuáles son las partes de una receta, y posteriormente vamos a aprender también los tipos de receta que existen. ¿Bien? La clase del día de hoy, que es la clase número 13, se llama partes de una receta. Partes de una receta. Tenemos el concepto, voy a leerlo textual para que ustedes lo puedan interpretar y también hacer sus preguntas si algo no les queda claro. Se entiende por receta médica al documento formal por el cual los profesionales de la salud prescriptores, médico, odontólogo y obstetra indican un tratamiento al paciente, que puede o no contener medicamentos. La misma contiene medidas e instrucciones para prevenir, aliviar, controlar, diagnosticar y curar la enfermedad. Vean ustedes que en el concepto de la receta hay detalles muy importantes. En primer lugar, nos menciona quiénes son los únicos profesionales que pueden emitir recetas: el médico, el odontólogo y la obstetra. Son los únicos profesionales autorizados para emitir una receta. Y en segundo lugar, nos habla de que una receta puede o no puede contener medicamentos. Una receta tranquilamente puede ser una serie de instrucciones en salud que nada tiene que ver con los medicamentos. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, profesor, todo muy claro. Perfecto. La segunda parte del concepto dice lo siguiente. La receta, sin embargo, puede ser inútil si no se instruye debidamente al paciente sobre cómo tomar los medicamentos, informarles sobre los efectos deseados, es decir, las mejorías que va a tener el paciente,
Y también informarles sobre los efectos no deseados. Un punto importante a considerar es el costo de los medicamentos en el tratamiento indicado. Este debe estar al alcance de las posibilidades económicas de las personas, contribuyendo a la pronta recuperación de su salud. Entonces vean ustedes dos aspectos también muy importantes. La información debida sobre el uso del medicamento, en primer lugar, y en segundo lugar, el costo del medicamento adecuado a las posibilidades del paciente. Entonces, vean ustedes la importancia de una receta como instrumento para el uso racional del medicamento. Desde una correcta descripción hasta una correcta indicación y adecuación a las posibilidades económicas del paciente. ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, no es exactamente una pregunta, pero sí un comentario, porque ni lo que presentó antes en las noticias que mencionó, ni lo que está aquí en la segunda parte se cumple. Porque en las noticias que usted puso, pues se vende, como bien dice, los ansiolíticos y las benzodiazepinas, se venden como caramelos, y los médicos no nos recetan medicamentos genéricos. Y en la parte de abajo de la descripción que usted ha puesto en la diapositiva, dice que deberían informarnos sobre los efectos no deseados de repente y los que sí nos van a hacer efecto positivo, digámoslo así. Y no es tampoco lo que los médicos hacen, porque si bien es cierto que nos dicen que tomemos un medicamento, no nos dicen lo que nos puede ocurrir, las consecuencias de sus efectos adversos u otras cosas parecidas. Bien, muchas gracias por tu participación. Bien, volvemos nuevamente al detalle de la ley y el detalle del cumplimiento de la ley. Recuerden ustedes, nuevamente les pongo el ejemplo. ¿Las sanciones para quien se cruza una luz roja existen o no existen? Sí, profesor. Sí, profesor. Muchas veces esa luz roja no es respetada, ¿sí? No es respetada porque lamentablemente la autoridad no tiene la capacidad suficiente de decisión para hacer cumplir las leyes. Entonces, si nosotros tenemos una ley que está muy clara y tenemos denuncias periodísticas que no se cumple, ¿qué es lo que debe hacer la autoridad? Sanciones más severas, profesor. Sanciones más severas. Pero si ustedes se dan cuenta, los médicos muchas veces hasta intocables son, ¿no? Entonces, el médico es un profesional de la salud como cualquier otro profesional. Hay buenos médicos, hay malos médicos, hay médicos honrados y hay médicos deshonestos. Si no, no hubieran tantas sanciones de médicos que trabajan en 2, 3, 4, 5 establecimientos y nunca están donde se les debería encontrar. Hace poco ha salido una denuncia sobre el doctor Carguapoma, que es docente en la Universidad San Marcos, él es químico farmacéutico, y que ahora ejerce como presidente de salud. Pero él está cobrando dos sueldos, el sueldo de la universidad y el sueldo de presidente de salud, a pesar de que ambas son instituciones del Estado. Ambas son instituciones públicas. Entonces él debería cobrar uno de los dos sueldos. Entonces vemos que a todo nivel existe el incumplimiento de la norma. Lo que nosotros debemos conseguir y lograr es que todas las normas en nuestra sociedad se cumplan. Entonces, de nada vale, de nada vale, de nada vale que yo les mencione cuál es la norma oficial, el concepto oficial, si no se va a cumplir. Si ustedes, desde su posición de futuros profesionales de la salud, no hacen cumplir las leyes, no hacen cumplir las leyes. Entonces, para empezar, este curso no tendría sentido y viviríamos en un estado donde nosotros haríamos las cosas a nuestra manera y a nuestro estilo. Y en segundo lugar, de nada valdría un curso como Políticas Nacionales, donde tampoco se cumplirían las leyes y ustedes tampoco harían nada por cumplir las leyes. Entonces, lo que quiero que entiendan ustedes es que enseñarles a ustedes el concepto es para que ustedes entiendan cómo se debe obrar.
cómo se debe hablar. Si nosotros o la sociedad en este momento no puede cambiarla, existe la posibilidad que a un futuro las próximas generaciones tomen conciencia y realicen un cambio. Porque esto no puede seguir de esta manera. Nosotros nos asombramos de países de Europa o de países de Asia que están mucho mejor capacitados y mucho más modernos que nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre un asiático, un europeo y un peruano? Físicamente no hay ninguna diferencia. Intelectualmente tampoco. La única diferencia es el poder de decisión. Entonces, mientras nosotros sigamos cometiendo los mismos errores, nuestra sociedad no va a cambiar. Si nosotros comemos un caramelo y botamos el papel a la calle, estamos contribuyendo a la basura. Parece cosa de niños, pero es así. Y después nos quejamos porque hay basura en la calle. Si nosotros no cumplimos con respetar los paraderos de los micros y queremos que el micro nos recoja en cualquier lugar, entonces estamos favoreciendo, ¿no?, que haya, ¿no?, problemas de tránsito en las calles. Si nosotros no respetamos las normas de convivencia mínima, lamentablemente, la sociedad peruana seguirá como está. Entonces nosotros debemos hacer un cambio. Hay denuncias que las hay. No se cumplen, hay que seguir insistiendo porque algo va a cambiar. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Correcto. ¿Alguna otra intervención, consulta, chicos? ¿Está todo claro? Muy bien. Partes de una receta. Este es un esquema de una receta clásica, ¿sí? La receta consta de dos partes. La primera parte es el folio o la cara izquierda. La segunda es la del lado derecho. La del lado izquierdo o la cara del lado izquierdo se denomina cuerpo. Está destinado a los prescriptores o dispensadores, ¿sí?, para que puedan interpretar los distintos medicamentos que al paciente le han indicado. Y la parte derecha se llama indicaciones, donde están las instrucciones de uso. Entonces tenemos lado izquierdo, donde van los medicamentos y los datos del paciente. Lado derecho, donde van las indicaciones de uso del medicamento. ¿Está claro? Sí, Sí, profesor. profesor. Correcto. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos de recetas. Esta es una receta clásica del Ministerio de Salud. Es una receta estándar. Esta receta consta de dos caras, la cara frontal que ustedes ven y la cara posterior donde van las indicaciones. ¿Qué datos van en la parte frontal? Nombre y apellidos del paciente, la edad del paciente, el código de CIS, si el paciente tiene el número de CIS, el número de la historia clínica, qué tipo de usuario es, si es un usuario de demanda, es decir, un usuario de consultorio, si pertenece al CIS, si es una intervención sanitaria o de otro tipo. Hay que determinar a quién corresponde el gasto de esta intervención de salud, qué tipo de consulta va a recibir, consulta externa, si es por emergencia, hospitalización, oncología, odontología o otro, si es que fuera algún otro tipo de servicio. Si está hospitalizado el paciente, hay que colocar el número de la cama. También hay que mencionar qué tipo de especialidad médica es la que va a atender al paciente. Si es medicina, si es cirugía, si es ginecobstetricia, pediatría u otros. También se debe anotar el diagnóstico presuntivo, es decir, cuál es la presunción sin estar completamente seguros de la posibilidad de enfermedad o dolencia que tiene el paciente. Recuerden ustedes que hay dos tipos de diagnóstico. El diagnóstico presuntivo que es el que supone el médico que tiene el paciente, y hay un diagnóstico que se le denomina definitivo, que es el diagnóstico con el cual el médico o profesional tratante tiene la seguridad
de la dolencia del paciente. Entonces, hay dos tipos de diagnósticos. Dos tipos de diagnósticos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. Correcto. Y en el lado derecho está el código CIE-10. En este caso ya acá pasaría al código CIE-11. Sí conocen lo que significa este código, ¿no? No, profesor. ¿No les han enseñado en su curso de medicamentos esenciales? No, profesor, explíquenos. Muy bien, lo vamos a explicar a continuación. Espérense un segundito. Vamos a terminar primero de explicar las partes de la receta. Bien, van las iniciales RP, ¿no? Estas iniciales tienen una larga data, es motivo de la tarea del día de hoy, ¿sí? Es motivo de la tarea de hoy. Ustedes van a tener que averiguar qué significan estas iniciales. Posteriormente va los medicamentos que tienen que ir obligatoriamente en su nombre genérico o DCI, la concentración, ¿sí? La concentración del principio activo, las formas farmacéuticas, ya sea tabletas, ampollas, cremas, etcétera, y la cantidad de unidades del medicamento que están destinadas al paciente. Esto en la primera parte, que es la parte del cuerpo, la parte del cuerpo. En la parte inferior va el sello y la firma del médico tratante o del profesional de la salud tratante, la fecha de atención, y si fuera una receta que tiene determinado tiempo de duración, como en la de medicamentos controlados, tiene que venir la validez de la receta. Es decir, la fecha de expiración de la receta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Bien, en la contracara o en la parte posterior de esta receta van las indicaciones para el uso. Así se compone una receta estándar del Ministerio de Salud. Vamos a ver ahora otro modelo que es más parecido al modelo donde están las partes. Vean ustedes, tenemos una receta con los dos cuerpos, estas dos hojas vienen juntas, donde se indica todas las partes de una receta clásica. Vamos a empezar por el lado izquierdo. Nombres, apellidos del paciente, código CIS si lo tuviera, historia clínica, qué tipo de usuario es, qué tipo de atención se le va a brindar, qué tipo de servicio médico es el que se va a utilizar. Vean ustedes que está medicina, obstetricia, odontología, enfermería. ¿Cuál es el diagnóstico? Hay que marcar si el diagnóstico es presuntivo, es decir, se supone qué cosa tiene el paciente. Si es definitivo, cuando ya los análisis nos dan la certeza del diagnóstico. Y si es una visita por consulta o reconsulta, se le coloca el detalle si fuera repetitivo. Y nuevamente, un recuadro para explicar lo que significa la CIE-10. La CIE-10. Bien. Lo vamos a explicar a continuación después de esta diapositiva. Tenemos las siglas RP. Tenemos los medicamentos a utilizar en nombre genérico, la forma farmacéutica y la cantidad. La cantidad, ¿no? Recuerden ustedes que también debe anotarse aquí obligatoriamente la concentración del medicamento, firma y sello, fecha actual y la fecha de validez. Esto es el lado izquierdo, que vendría a ser el lado del cuerpo. Y en el otro lado, el lado derecho, están las indicaciones. Nuevamente, el nombre y apellido del paciente, el detalle de los medicamentos, la dosis, es decir, cuánto es la cantidad que debe tomar, qué vía de administración, con qué frecuencia y qué duración en días del uso de ese medicamento. Esta es la correcta o el correcto llenado de una receta clásica, En la parte inferior, firma y sello del médico tratante,
la fecha de la atención y si fuera necesario, la fecha que caduca o fecha de vencimiento de la receta. ¿Alguna pregunta? Profesor, la fecha de que caduca la receta se refiere a por cuántos días lo va a tomar el paciente. No, esa es duración de tratamiento. Cuando hablamos de fecha de caducidad de la receta, estamos hablando de productos controlados. Les explico por qué. Los productos controlados, que lo vamos a ver en clases posteriores, son productos que generan adicción en el paciente. ¿Y qué pasa con los pacientes que reciben o consumen estos productos? Cuando un paciente se vuelve adicto a determinados medicamentos, quiere constantemente utilizarlos. Entonces, recuerden ustedes que si yo no pondría fecha de vencimiento de una receta podría servir para que un paciente de este tipo vaya y compre el medicamento con esa misma receta en varios lugares y se sobredosifique y se genere una farmacodependencia. Cuando nosotros colocamos una fecha de vencimiento a una receta de productos controlados, quiere decir que esa receta hasta esa fecha se puede comprar. Si el paciente llegara con esa receta vencida a una farmacia, la indicación es no vender, porque la receta ya vendió. De esa manera, controlamos que estos pacientes que se han vuelto farmacodependientes no sigan comprando más medicamento del que necesitan. ¿Está claro? Profesor, una consulta. Cuando un paciente que ha recibido ese tipo de recetas la compra, ¿esa receta se queda en el establecimiento farmacéutico? Sí, tiene que quedarse. Lo único que se le entrega al paciente son las indicaciones. Ok, gracias. Muy bien. Bien, eso lo vamos a ver en la clase cuando veamos recetas especiales. Hay otra clase donde yo les voy a explicar cómo se manejan las recetas especiales en una farmacia. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas, chicos? ¿Está todo claro? Muy bien. ¿Qué significa entonces el código CIE? Recuerden ustedes que dentro de todo el mundo ocurren una serie de enfermedades, Y cada enfermedad, en cada país tiene su propio nombre o su nombre característico. O tiene un nombre de cada región. Acá mismo en el Perú, ¿no? Cuando nosotros hablamos de, vamos a poner un ejemplo, cuando nosotros hablamos de, se me ocurre, a ver, en este caso, malaria. Malaria es una enfermedad que da en determinadas regiones y en determinadas regiones tiene determinados nombres. El paludismo, en algunas zonas se les conoce como terciana o cuartana. Entonces, si nosotros nos iríamos por todo el mundo, cada país tiene un nombre característico para distintas enfermedades. Podría llevar a confusión. ¿Qué hicieron los médicos en el año 1954? En el año 1945, perdón. En el año 1945 se reunieron los médicos que pertenecían a la Organización Mundial de la Salud y invitaron a los especialistas en salud pública. Y vieron que había una gran dispersión porque la información sobre las enfermedades no se podría trabajar estadísticamente porque habían demasiados nombres de las enfermedades. Todo tipo de dolencia tiene un nombre característico en determinada región o un nombre particular que en ese país se le ha colocado. Entonces decidieron inventar un código único que utilicen todos los establecimientos de salud, para que cuando se llegue a tener algún tipo de enfermedad o dolencia, tanto en la historia clínica como en las recetas, ese código fuera único para ese tipo de enfermedad. Y crearon
lo que se conoce como la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Clasificación Internacional de las Enfermedades, que cataloga y les da un código característico a cada una de las enfermedades en el mundo. Y el código 10 quiere decir que va en la 10ª versión, pero les recuerdo que ya hay la versión 11, actualizada a las últimas enfermedades que han aparecido en el mundo. La Clasificación Internacional de las Enfermedades es un registro de todas las enfermedades en el mundo y cada enfermedad tiene su nombre característico. Y se va actualizando cada vez que los profesionales de la salud se reúnen para nombrar y colocarle un código a las nuevas enfermedades que aparecen en el mundo. Se coloca el tipo de tratamiento, se coloca también la patología de esa enfermedad, la causa de esa enfermedad y se puede catalogar todas las enfermedades del mundo. En la diapositiva siguiente les voy a mostrar cómo es la carátula de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Vean ustedes, están todas las enfermedades catalogadas en distintos grupos. Cada una de ellas tiene su propio capítulo que empieza con números romanos y cada grupo tiene su propio código como ustedes pueden ver. Por ejemplo, cuando apareció COVID-19 y no teníamos el correcto diagnóstico de qué lo causaba, el COVID-19 pertenecía al código U000 o al código U99, que eran los posibles grupos donde estaba COVID-19. Hasta que se pudo determinar quién era el causante, cómo se contagiaba, cuáles eran los tratamientos. Entonces vean ustedes que todas las distintas enfermedades se pueden catalogar y todas las enfermedades pueden tener un código de identificación a nivel mundial. ¿Está claro? ¿Les quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, cuando yo les hable del CIE, ustedes saben que estoy hablando de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Y si ustedes pueden ver, están todas las enfermedades. Es un código que ustedes pueden verlo por internet. Ingresen a Clasificación Internacional de las Enfermedades. Busquen cualquier enfermedad y les va a salir el código correspondiente de esa enfermedad y de todas las variantes de esa enfermedad. ¿Les quedó claro? ¿Alguna Sí, pregunta? profesor. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces cuando ustedes vean una receta médica, sobre todo las recetas del Ministerio de Salud o de E-Salud, para ver siempre este recuadro con las siglas CIE, que corresponde a la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Es decir, cuando el médico ponga su diagnóstico y diga qué enfermedad tiene el paciente o qué dolencia tiene el paciente, se debe colocar en este recuadro o en la historia clínica correspondiente a ese paciente el código de la enfermedad o dolencia que padece el paciente. Esto sirve para que se lleve una estadística a nivel mundial de cómo van los avances o retrocesos de las distintas enfermedades en el mundo. ¿Bien? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué debe contener una receta? Como ustedes pueden ver, una receta debe contener datos del prescriptor y del establecimiento de salud. Debe haber los datos del paciente, incluido su teléfono. Debe también detallarse, en el caso de medicamentos sometidos a fiscalización, el número de DNI del paciente. Es decir, si van a ir productos controlados, además de su nombre y su teléfono, debe estar consignado el número de DNI del paciente.
Deben estar también los nombres o medicamentos en correcto DCI o nombre genérico. También debe estar la concentración del principio activo. Obvio, tiene que ser en siglas claras como gramos, mililitros, miligramos, etcétera. No debe haber ningún tipo de confusión al momento de poder colocar la concentración del principio activo. Además, en el acápite F, cuando se trate de medicamentos sometidos a controles especiales o productos controlados, la cantidad debe estar escrita en palabras. No debe estar en números, debe estar en palabras, para evitar que el paciente podría alterar la cantidad de medicamento que se le debe vender al paciente. Pónganse ustedes que el médico coloque 10, un 1 y un 0, y ese 1 se pueda convertir en un 4. Y nosotros pensamos que es 40. El paciente que está con dependencia al medicamento podría adulterar la receta. Por eso es que se debe colocar en palabras. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, pero la letra del doctor en muchos casos en la receta no es legible, o sea, te escriben y a veces uno tiene que estar adivinando qué medicamento dice. Bien, lo correcto es que dentro de poco ya se debe dejar de utilizar recetas manuales y se pase a la receta computarizada. El futuro de la medicina indica que las recetas ya no van a ser manuales, van a ser todas emitidas mediante una computadora, para evitar el inconveniente de no entender la letra del médico. Eso es el futuro. Todavía no está implementado, en otros países ya se va utilizando, pero en Perú todavía seguimos en el tiempo de la carreta. ¿Sí? Si una receta no se entiende, como les vuelvo a decir, yo tendría la posibilidad, la paciencia de llamar al médico para evitarme cualquier conflicto. ¿Sí? Para evitarme cualquier conflicto. ¿Sí? Ahora, las comunicaciones son tan rápidas que incluso ustedes por WhatsApp se pueden comunicar con un médico para poder pedir, no sé, una rectificación porque no se entiende lo que dice la receta. Bien, forma farmacéutica y cantidad total del medicamento. Utilizar siglas o abreviaturas claras, ¿no? Por ejemplo, 20 tabletas, colocar 20 tab para poder entender. Lugar, fecha de prescripción, expiración de la receta si fuera de productos controlados. Firma habitual del profesional médico y obligatorio tiene que venir su sello de profesional médico. Recuerde que una receta también se la puede robar, duplicar o falsificar un paciente, sobre todo de productos controlados. Tiene que venir el sello del médico. Y también información dirigida al farmacéutico o que el prescriptor estime conveniente. Indicaciones también para el paciente y o acompañante para que el paciente pueda utilizar el medicamento de la manera correcta. Recuerden ustedes que el cumplimiento de las indicaciones en la receta médica es importante porque contribuye al éxito del tratamiento. También es importante que el médico coloque la dosis adecuada dependiendo de las condiciones fisiológicas del paciente, su estado, su edad o su condición de salud. Es importante que todo esté debidamente registrado. A veces hay que la dosificación es excesiva y el profesional de la salud de farmacia puede ser un filtro para detectar un error en la prescripción. Bien, recuerden ustedes que también el artículo 14 del año 2011 permite el ofrecimiento de alternativas, pero bajo ciertas condiciones. Ojo, solamente se pueden ofrecer alternativas solamente si el paciente lo permite. Jamás debemos influir en la decisión del paciente diciéndole, tengo un producto mejor, tengo otro de otra marca que es igual,
porque estaríamos induciendo en la decisión del paciente. Lo que nosotros podemos ofrecer es alternativas de otras marcas, de otros precios, pero sí el comparativo. No debemos comparar porque eso es motivo de sanción. Nuevamente, el Decreto Supremo 021 del año 2001 nos indica todos los datos que deben llevar, ¿no? Las recetas médicas. Y acá hay un dato muy importante que es importante que ustedes lo conozcan. Para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo, los inspectores, estamos hablando de inspectores de DIGEMIT, podrán comportarse como usuarios del servicio para detectar incumplimiento en farmacias. Puede pasar que de repente venga un comprador incógnito y realice una compra de un medicamento y después se identifique como inspector de la DIGEMIT. Y es motivo de sanción. Por eso es importante el cumplimiento de las normas. ¿Alguna pregunta? Está claro, profesor. Está claro, perfecto. Bien. Ya para ir terminando, recuerden que los profesionales médicos, cirujanos dentistas y obstetras deben consignar todos los medicamentos en el correcto DCI o nombre genérico. ¿Sí? Y además están obligados a dar cualquier información referente a los riesgos del medicamento que se está utilizando. Por último, recordarles que el artículo 31 es muy importante porque permite al químico farmacéutico ofrecer alternativas genéricas y de marca que se dispone, ojo, recordándose de abstener de inducir al usuario a adquirir dichas alternativas. Solamente las podemos presentar y dejamos a decisión del paciente si desea cambiar o no una receta. Bien. Van ustedes a tener una tarea para la próxima semana. Van a elaborar una receta común, la van a dibujar, la van a copiar, la van a editar de repente en un Word, en un PDF, como ustedes deseen. Van a identificar sus partes y van a interpretar las abreviaturas más usadas. ¿Qué abreviaturas se utilizan más seguido en una receta? Las que puedan ustedes encontrar, son varias, y las van a mencionar, la abreviatura y su significado. La abreviatura y su significado. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿cualquier tipo de receta o debe ser una del Ministerio de Salud? Bien, una receta común es una receta del Ministerio de Salud. Gracias, profesor. Bien. Profesor, ¿cómo hacía abreviatura? ¿Qué cosa es una abreviatura? Si yo digo SR en vez de decir señor, es una abreviatura. ¿Sí? Entonces, hay una serie de abreviaturas que se utilizan en una receta. Una de ellas es la que yo les acabo de mencionar, que significa RP. ¿Sí? Hay más abreviaturas que se utilizan en una receta. Ustedes ponen la abreviatura y su significado. Profesor, ¿la sigue también? Bueno, las CIE, si ustedes quieren ponerlo, no hay ningún problema. Pero hay más abreviaturas. ¿Está clara la tarea? Profesor, ¿y si yo tengo una receta, le puedo tomar foto e identificar sus partes? No, tienes que dibujarla porque si ustedes me van a tomar una foto, la receta va a salir con una serie de datos, de nombres, de medicamentos y yo no quiero eso.
Yo quiero que ustedes identifiquen una receta en blanco y la puedan ustedes señalar sus partes. Señalar sus partes. Profesor, pero sí ponemos datos ficticios. No necesito que pongas datos. Yo necesito que identifiques las partes, no que me llenes una receta. Solo una receta en blanco. Así es, una Nada más. receta en blanco. Y aparte, ustedes aparte me van a poner una lista de todas las abreviaturas que se utilizan en una receta. Bien, listo. Quedó claro todo, ¿no? Sí, profesor. Ok. Muy bien, chicos.